Muy buenos días, profesora Ana María Montealegre. El día de hoy presentamos la actividad 4, la idea de la fragmentación de la realidad en las ciencias sociales, por el grupo conformado por Yamile López, Sandra Lorena Arango y Nelly Juliet Becerra, del segundo semestre de Trabajo Social de la Uniclaretiana. Vamos a exponer la lectura. Abrir las ciencias sociales de Immanuel Wallerstein, quien fue un sociólogo economista y, como él mismo se define, científico social histórico, que con sus investigaciones realizó significativas aportaciones a las ciencias sociales. Este texto nos acerca a la comprensión del cómo se han construido las ciencias sociales históricamente y cuáles son sus desafíos actuales y alternativas. El autor inicia explicando sobre el concepto de ciencia y filosofía que se tenía en la época premoderna, donde carecía de distinción entre ambos conceptos. Más adelante, en la época moderna, cambia esta visión y se separan estos dos conceptos, dividiéndose en dos culturas, donde la ciencia se caracteriza por la búsqueda del conocimiento y la filosofía en el racionamiento, rompiendo sus lazos con la teología. Posteriormente, transversaliza estos conocimientos con el surgimiento de la universidad en los siglos XVI, XVII y XVIII. En esta parte habla del estancamiento intelectual, que es influenciado por el teocentrismo en la Edad Media, y solo hasta la época del Renacimiento la academia se vio obligada a resurgir como un centro constructivista de saberes, que no es más que la estructura de la universidad tal cual la conocemos hoy, creada a fines del siglo XIX. Líneas de demarcación. Immanuel explica la estructura organizacional de las ciencias a partir de un criterio delimitante que es la figura tripartita del pasado y presente de las ciencias sociales sobre las disciplinas de la sociología, la economía y la política. En esta explicación media estas tres disciplinas entre la cultura de la ciencia y la cultura de la filosofía. Sociología del conocimiento. En este fragmento el autor expone que la investigación académica del siglo XIX y principios del XX está basado en tan solo 5 países: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y los Estados Unidos. A la antropología como el estudio del mundo primitivo, refiriéndose a las colonias de esos 5 países, y a los estudios orientales los define como el estudio de las civilizaciones con estructuras maravillosas, complejas, que deberíamos comprender, como son la China, la India, el mundo árabe y Persia. En el apartado de las ciencias sociales nomotéticas, afirman que las ciencias sociales se componen de 3 ciencias para 3 objetos de estudio: ciencias políticas, que estudia el Estado; sociología, que estudia la sociedad; y economía, que estudia el mercado. En la lectura, Immanuel se pregunta qué clase de ciencia social debemos construir. En esta parte, el autor realiza un análisis crítico sobre el fundamento racional de las disciplinas en la actualidad, así también como los criterios delimitantes entre métodos. Afirma que las organizaciones deben tener un orden estructural adecuado, sin perder el papel fundamental de la universidad como un centro de construcción y reproducción del saber, que a su vez está empobrecido por la escasez de instituciones aptas para la investigación y preparación de estudiantes y maestros en estas disciplinas. Atribuye esta falencia a la falta de recursos para investigar nuestras propias realidades. Internacionalización de las ciencias sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se caracteriza por ser un país dominante cultural, política y económicamente, llevando al replanteamiento del estudio como método y como modelo de investigación. Con esta estructura organizada abre la posibilidad a la profesionalización de estudiantes universitarios en investigación y especializaciones en áreas de historia, sociología, economía y ciencias políticas. Esta internacionalización, que se dio después de 1945, permite el estudio a lo que denomina pueblos olvidados, hecho simbólico del 68, refiriéndose a los estudios sobre la mujer, sobre las negritudes y una serie más de temas y de nombres antes marginales, dando lugar a la aparición de agrupaciones de científicos sociales. Wallerstein explica también la división de la sociología en disciplinas:
sociología política, sociología económica, sociología de la historia, sociología de la educación, entre otras. Esferas de investigación. En este espacio el autor considera cómo las ciencias naturales y sociales se unen en la medida en que las vemos dedicadas al estudio de sistemas complejos. En conjunto están relacionadas con la idea del progreso posible, pues no simplemente se depende de las ciencias naturales para el avance, sino de la creatividad y la expresión del ser humano. El problema es el de escapar a las contradicciones pasajeras de lo contemporáneo, para llegar a interpretaciones más duraderas, útiles de la realidad social. Estas ciencias no son en ningún momento contradictorias, pues ambas están relacionadas con la evolución. Ambas disciplinas van de la mano. Como reflexión, el grupo considera que si todos los científicos sociales tuvieran un dominio operativo de varias de las principales lenguas académicas, sería un mundo en el que se harían mejores ciencias sociales. En consecuencia, en lugar de demostrar una vez más lo que las ciencias sociales se han perdido al excluir gran parte de la experiencia humana, deberíamos pensar o pasar a demostrar lo que gana nuestra comprensión de los procesos sociales por medio del uso efectivo de múltiples lenguas en los encuentros científicos. Por último, las ciencias sociales deberían emprender un proceso de apertura muy amplio hacia la investigación y la enseñanza de todas las culturas en búsqueda de un universalismo pluralista renovado. Muchas gracias, profesora, que tenga un buen día.